nuestro querido estimado panelista, Leonidas Isa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador. Señor Salazar, tiene la palabra. Gracias, señora moderadora, señor presidente, estimadas autoridades, miembros del panel del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas y todos presentes. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 fueron adoptadas por líderes mundiales para proteger el planeta, luchar contra la pobreza y erradicarla, que permita construir un mundo más justo y sostenible para las siguientes generaciones. Quiero precisar en el ODS número 1 que aborda sobre el fin de la pobreza, en las cuales consideramos los siguientes aspectos claves. 1. El equilibrio social. Derechos para los trabajadores del campo y la ciudad del mundo. El 60% de los trabajadores a nivel mundial laboran en el sector informal, sin garantías ni derechos básicos. Esto debe cambiar. Si solo garantizamos derechos laborales, protección social, medios de subsistencia, trabajo digno y formal, se resolverían los problemas de pobreza de más de la mitad de la población mundial. 2. Equilibrio de poder. Gran parte de los problemas globales que contribuyen a la pobreza se debe a la falta de democracia. Los países en desarrollo están cada vez más limitados en su capacidad de tomar decisiones en aspectos globales, dominados por los países desarrollados y sus élites. Hemos llegado a una situación tan absurda, donde las corporaciones privadas son más ricas que decenas de países pobres. Según Oxfam, 98 multimillonarios de América Latina poseen una fortuna de 481.000 millones de dólares que equipara el PIB de Chile y Ecuador. 3. El equilibrio climático. Acciones drásticas para enfrentar el cambio climático, desde una perspectiva de la economía comunitaria de los pueblos indígenas. Según las Naciones Unidas, las prácticas sostenibles pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% al 2050. Superar la crisis climática es esencial. Sus efectos exacerban la pobreza y la desigualdad, ya que las poblaciones empobrecidas están completamente a la intemperie y no pueden planificar sobre el devenir de los efectos de la crisis climática. 4. El desbalance de género. Es imperioso avanzar en la igualdad de género para enfrentar la pobreza y la injusticia. Esto incluye desafiar las normas sociales, culturales, prácticas patriarcales que impiden a las mujeres y niñas ejercer sus derechos. No es posible que actualmente a nivel mundial las mujeres ganen un 77% de lo que ganan los hombres y no podemos tolerar la brecha de género en la participación laboral, que es alrededor del 27%. 5. El desbalance histórico. Urgentemente debemos buscar justicia reparativa para los pueblos indígenas, que implica reconocer, reparar, compensar los daños históricos y continuos sufridos, incluyendo la restitución de sus tierras y territorios, respeto y fortalecimiento de sus economías comunitarias, el reconocimiento de derecho y la preservación de su cultura. 6. Justicia económica para combatir la pobreza. Se debe abordar en todos los niveles, desde el hogar, la comuna, el gobierno local, los estados nacionales y los organismos multilaterales. A. Redistribución de la riqueza, actualmente obstaculizada por la falta de justicia fiscal. Así, una estructura internacional facilita la existencia de paraísos fiscales y mecanismos de opacidad, permitiendo a individuos y empresas adineradas evadir impuestos. Según la CEPAL, se estima que la evasión tributaria en paraísos fiscales llega a 600.000 millones de dólares al año, lo que impide una redistribución global y equitativa de la riqueza. Por ello saludamos a la ONU y apoyamos que exista una adopción para una convención que permita regular el enriquecimiento ilícito. B. La deuda externa, o mejor dicho, la deuda eterna. Por obligación moral, ética, justicia económica, ambiental, climática, con la humanidad se debe levantar una política global de extinción de las deudas externas a los países del sur global, como medidas extraordinarias para enfrentar la pobreza y el cambio climático. Si no detenemos la deuda externa, tampoco podremos detener la explotación intensiva de los recursos naturales, que pone en peligro la vida y el incremento de la pobreza y de la mayoría de los seres humanos. C.
lucha frontal contra las economías criminales y economías ilegales, que son un caldo de cultivo que acogen a jóvenes a nivel global empobrecidos. Para finalizar, destacamos 3 mensajes claves para combatir la pobreza: justicia fiscal para la redistribución de la riqueza, extinción de la deuda externa para la igualdad de condiciones internacionales y acción climática drástica desde la diversidad de los pueblos del mundo, particularmente desde los pueblos indígenas, para enfrentar el cambio climático. Muchas gracias. Le voy a pedir al señor Salazar que haga sus comentarios de cierre en un minuto, por favor. Muchas gracias, señora moderadora. A modo de conclusión, no hay poblaciones pobres o países pobres, sino poblaciones y países empobrecidos, ya que no se está construyendo políticas públicas con la gente que vive en la pobreza. Saludamos los esfuerzos de todos los países del mundo por concretar estrategias para enfrentar la pobreza. Sin embargo, queda evidenciado que no son suficientes, las cuales se deben profundizar más. 2. La pobreza se agudiza más sobre la crisis tridimensional, la crisis social, económica y climática, que profundiza la pobreza multidimensional. Esto debe ser enfrentada de manera integral y con determinación. No hay tiempo, la estamos pasando muy mal las poblaciones empobrecidas. 3. El efecto inmediato de la pobreza de los países de baja renta produce 2 fenómenos. 1. Generan procesos de luchas populares de los ciudadanos en contra de los gobiernos de turno por sus políticas. Y 2. Genera un fenómeno migratorio masivo de las poblaciones a los países desarrollados, que en este caso agravan peor aún la situación de la pobreza en los países de origen y en los países de destino, sobre todo en el tratamiento a nuestros niños y niñas. 4. Si los 17 ODS son el norte para recuperar la crisis tridimensional, entonces debe ser nuestro mandato de cumplimiento obligatorio que debemos de exigir a nuestros gobiernos. Si no hay por parte de los gobiernos, entonces debemos ser los ciudadanos del mundo veedores del cumplimiento de las ODS. 5. ONU debe pensar en todo lo que produce en sus diferentes espacios, sean mandatos de cumplimiento obligatorio de los países adscritos. Seguiremos hablando en ese sentido para que podamos. Y finalmente, me parece importante para los pueblos indígenas, es imperioso fortalecer la gobernanza territorial, la titularización de los territorios, fortalecer las economías reparativas comunitarias a partir de las realidades que vivimos en los países. Muchas gracias y disculpas.